siguiente canción se llama Jesús, confío en ti, del padre Juan Andrés Barrera. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío. Saludos hermanos y bienvenidos a este programa Jesús Evangelio, en este domingo en el que compartimos la palabra de Dios, ya acercándonos a los últimos domingos de tanto del año como del año litúrgico. Hoy nos acompaña Carlos Osorio, compañero nuestro acá en el seminario, de acá de la diócesis de Sonsón Río Negro. Carlos, bienvenido a este programa Jesús Evangelio. Tal vez si nos cuenta un poquito quién es, en qué año de formación está, alguna cosita que nos quiera contar sobre usted. Jason, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de este programa de Jesús Evangelio. Qué rico poder compartir con ustedes este tema de evangelización, del Evangelio del día que verdaderamente nos ilumina en este proceso de caminar hacia la santidad, en este camino a la patria celestial. Bueno, Jason, mi nombre es Carlos, como usted ya lo decía, pertenezco a la diócesis de Sonsón Río Negro, estoy cursando el 2º grado de configuración y qué rico poder compartir con ustedes en este programa. Bien, como ya se los decía ahorita, ya nos vamos acercando a los últimos domingos de este año litúrgico. Ya ahorita quisiera que explicáramos un poquito en qué consiste esto. Y hemos tomado para este tema, o para este domingo, como título, Velen porque no saben el día ni la hora. Puede sonar un título un poco, no tenebroso, sino angustiador, ¿verdad? De que va a llegar como el momento de la prueba, como que va a llegar el momento en el que vamos a tener que rendir cuentas, pero vamos a ver de qué nos va a tratar el Evangelio y qué nos va a regalar en el mensaje de hoy. Entonces quisiera pedirle a Carlos que nos ayude con la invocación al Espíritu Santo para que podamos entrar en Él, y Él entra en nosotros, que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos reflexionar en el Evangelio de este día. Bueno, Jason, entonces lo invito a usted y lo invito también a todos los oyentes de este programa para que nos pongamos en la presencia de Dios. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender mejor la Sagrada Escritura, para que nos dé claridad, para que nos ayude a escudriñar cuál es el mensaje que Él nos tiene preparado para este día. Por eso, con la luz del Espíritu Santo, le pedimos al Señor que toque nuestra vida, que toque nuestras realidades, que toque cada uno de los ambientes en los que nos movemos, que llegue a cada uno de aquellos seres queridos, de aquellos seres amados, amigos, familiares, conocidos, y que con la luz de su Espíritu los ilumine siempre en su caminar cotidiano. También para que la luz del Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude a comprender la Sagrada Escritura. Quisiera tomar las palabras de la oración del Papa Juan Pablo II, que nos invita a abrir la mente, el corazón y todo el ser a la acción de Dios. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que nuestras lámparas se apagarán. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayan donde los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no les conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ya llegamos a estos últimos domingos, aunque ya estamos en el mes de noviembre, ya vamos pensando como en el final del año, y ya el mismo año civil nos va exigiendo a nosotros ir cerrando el ciclo del año. Y desde la palabra de Dios o desde el año litúrgico, que aunque no coincide con el año civil, pues también nos va pidiendo que ya vayamos haciendo como esta síntesis, como que vayamos evaluando lo que hemos hecho durante el año. Dentro de 15 días, si Dios así lo permite, concluiremos el año litúrgico ya con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y empezaríamos ya el siguiente domingo con el primer domingo de Adviento. Sería el primer domingo de diciembre. Vean que no nos coincide el año litúrgico con el año civil. Pero entonces, así como nosotros hacemos esta experiencia de evaluar, de ir cerrando ciclos en nuestra vida, porque va terminando el año civil, pues lo hacemos. La Iglesia también nos invita a que al cerrar el año litúrgico también vayamos haciendo esta experiencia de examinar nuestra vida, de examinar nuestro camino espiritual, y entonces por eso nos va proponiendo estos textos que tienen una categoría escatológica. Y me explico con la escatología. La escatología la vamos a definir como el estudio de las cosas finales, ¿verdad? Es que nos vayamos proyectando ya a pensar en el final de nuestra vida, no porque ya vayamos a dejar este mundo, sino evaluarnos en este año que vivimos. Así como aparece este texto, pues en los siguientes domingos irán apareciendo estos textos de este tinte escatológico, y así iniciará el Adviento también con los primeros domingos, para poner en evidencia que hay que estar preparados para la segunda venida del Señor también. Entonces, en este contexto, quisiéramos plantear 3 momentos, 3 preguntas que nos ayuden a llevar este texto hacia nuestra vida. Entonces, Carlos, la primera pregunta que podríamos plantearlos hoy es, a la luz del texto que hemos escuchado, ¿qué significa en la vida de fe estar vigilantes? Creo, Jason, que esta pregunta
es un poco cuestionante y difícil a la vez de responder, porque cuando nos dicen qué es ser vigilantes o cómo estar preparados, ya requiere de pronto de un camino que es más profundo, que se tiene que hacer como un camino más de interiorización como para poder responder a ella. Es un poco difícil. Sin embargo, en la vida espiritual, y como muchos ya lo sabemos, saber que en la vida espiritual ser vigilantes es la preparación, la disposición que yo como cristiano tengo para poder encontrarme con Dios, con ese Padre que es bueno, con ese Padre que es bondadoso, con ese Padre que es misericordioso. De hecho, Jason, nosotros como cristianos tenemos mucho la costumbre de que en el mes de noviembre recordamos los fieles difuntos. Y en este mes de noviembre, unido a ese mes de los fieles difuntos, nos ayuda mucho a pensar en esto, en la vigilancia, en la preparación. Y todo este panorama de este evangelio que Mateo nos presenta, vemos esa realidad. Cómo estar preparados para el encuentro con Dios definitivo. Cómo estar preparados para el encuentro con Dios después de nuestra muerte. ¿Qué puede haber más allá? ¿Qué podemos encontrar más allá? Todos estos evangelios de este tiempo nos invitan mucho a eso. Y también el mes, como lo digo, de los fieles difuntos también nos invita mucho a pensar en esa misma realidad de la muerte y del encuentro con Dios. Por eso, al hablar hoy de la preparación, podemos tener ese camino de discernimiento, de saber qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, qué es lo que busco alcanzar, a dónde quiero llegar, para poder tener ese camino de vigilancia. Vean qué importante, ahorita que Carlos mencionaba este detalle de la celebración de los fieles difuntos. Porque si lo unimos también a lo que mencionaba ahorita, sobre el cambio de año, la iglesia cuando hace su reflexión, vea que el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Exactamente, entonces es pensar en el Día de Todos los Santos como esa plenitud, como esa meta alcanzar, y la conmemoración de los fieles difuntos es aquellos que todavía están en camino de purificación. A veces nos pasa que cuando muere alguna persona, damos por sentado que esa persona está en el cielo. Y nos olvidamos de este camino de purificación. Entonces, también en la invitación, en el tema también de la vigilancia, a que nosotros en este mundo, pues vamos preparando nuestro propio camino, pero también es darnos cuenta que nosotros tenemos el deber y la obligación de ejercer también esa vigilancia en la oración por los difuntos. Carlos, entonces, hablando del tema de la vigilancia, tomándola como fundamento, ¿por qué la vigilancia podríamos decir que es una responsabilidad personal y que no se transfiere, que no se podría transferir? Si bien en la pregunta anterior decíamos que la vigilancia es la preparación, esa disposición interior, entonces ahí viene también esta segunda. La vigilancia es personal, no es que yo la pueda cambiar con otro, no. La vigilancia comienza por mí y yo soy el que tengo que seguirla cultivando y manteniendo. No es simplemente algo estático o pasivo, sino que debe tener acción. Yo soy el que tengo que tener la disposición, la decisión de ser vigilante, de estar preparado. Por mí nadie puede decidir. Tenemos que empezar por ahí. Yo soy el que tengo la capacidad de decidir y de decir si estoy preparado o no lo estoy. Y yo no puedo decidir por otro. El otro tiene que ser consciente de que puede decidir, que puede prepararse, que puede ser vigilante de sus acciones, que puede ser vigilante de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. ¿Cuántas personas no sufren por esa misma realidad? Porque
en muchas ocasiones ponen sus sentimientos, ponen sus deseos en otras realidades que las personas llegan a manipularlas, a controlarlas y por tanto dejan de tener el dominio sobre sí, de esa capacidad de decisión. Por tanto, no son capaces de estar decididos, ni preparados, ni de estar vigilantes. Vea que el mismo texto que escuchamos hoy nos dibuja mucho esta parte de la responsabilidad, ¿verdad? Con la imagen de las lámparas, ¿verdad? Aquellas 5 vírgenes que no fueron prudentes, que no estuvieron preparadas para este encuentro con el Señor, y las otras 5 que sí, ¿verdad? A veces pretendemos en la vida que la gente haga las cosas por nosotros, ¿verdad? Y ya usted mismo lo decía, es una responsabilidad muy propia, ¿verdad? Es una acción por la que nosotros vamos a responder, y vamos a responder de manera personal. Lo mismo pasa en el Evangelio, ¿verdad? Estas 5 vírgenes, estas 5 mujeres asumen la responsabilidad de que llegó el maestro, de que llegó el novio, de que llegó el esposo, y ellas no estaban preparadas, ¿verdad? Entonces es la invitación de fondo que también la Sagrada Escritura nos hace para este domingo: estar vigilantes, pero a la par de esa vigilancia estar preparados, que será también el tema que nos va a acompañar en estos domingos que nos quedan para concluir el año litúrgico, y con el que vamos a iniciar también hablándonos: preparen el camino al Señor, allanen sus senderos, que es el texto que nos empezará a acompañar ya en los primeros domingos del Adviento. Jason, de hecho, me parece algo muy curioso, ahora usted que me hace caer en cuenta de esa situación de las vírgenes necias y las prudentes, la misma realidad de cómo estas mujeres necias quisieran controlar las prudentes, decirles: demen de su aceite, y ellas muy conscientemente, muy autónomas, con capacidad de decisión, dijeron: no, vaya, compren aceite para ustedes, que también nosotros podemos quedarnos sin la misma alcusa para poder recibir el esposo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida: ser vigilantes, estar preparados y tener esa decisión, esa autonomía, esa gallardía de saber decidir en el momento que es. Y no es que estemos subrayando o cultivando la actitud del egoísmo, sino es que ante todo, pues la Iglesia pone su mirada en la caridad y en la ayuda al otro, pero hay cosas que definitivamente son de respuesta y de carácter personal. Entonces sí es hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque también podemos quedar en el exceso de que yo trabajo para mí, es propio, y yo no le voy a compartir a los demás. No, también tenemos que ver la parte de la caridad, pero también saber distinguir lo que es propio y lo que le es personal a cada uno, y lo que también pues uno puede cultivar y llevarlo a la vida para el beneficio también de los demás. Es que de hecho, Jason, a eso la pregunta que usted me hacía era de que ¿por qué esa capacidad de vigilancia tiene que ser personal e intransferible? ¿Por qué no la podemos cambiar? ¿Por qué tiene que ser propia? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de saber dirigir nuestra mirada a lo que verdaderamente nos conviene, a lo que verdaderamente nos va a ayudar para la salvación propia, y que también va a ayudar a la salvación de los mismos hermanos. Bien, en un tercer momento, en una tercera parte, pensando en la libertad, en la justicia, en el amor, en la paz, y haciendo la diferencia entre libertinaje, que es que la persona haga lo que quiere, y la libertad, que es actuar según el querer de Dios, en el amor, ¿cómo podemos hacer un mundo de libertad? Un mundo que tenga libertad verdadera, que tenga una verdadera justicia, que goce de amor y que goce de paz. Y que esto nos permita a nosotros mantener la esperanza en todos, ¿verdad? Que también es uno de los temas que nos acompaña durante ya estos últimos domingos y con el que iniciamos el siguiente año litúrgico.
Jason, me pone usted entre la espada y la pared para responder esta pregunta porque... Que son los tiempos escatológicos. Claro, pero es una cuestión bastante compleja para hablarla en una sociedad que está tan desesperanzada, en una sociedad que está tan constreñida por tantas cosas, que vive presionada, una sociedad que vive presionada por el placer, por el poder y por el tener, en una sociedad que carece del amor eterno, que vive simplemente en el placer, en el amor efímero, en lo pasajero, que la paz que hoy contemplamos, que hoy podemos vivir, no es algo duradero, sino que es una paz simplemente de papel, es una paz que queda simplemente firmada, pero que en realidad no hay algo más que pueda trascender. Entonces, hoy es una pregunta que verdaderamente nos conmueve, pero sin embargo, la última parte de esa pregunta es la que vuelve y nos hace como sentar los pies en la tierra, nos hace bajar, nos hace mirar las cosas con la realidad. ¿Cómo podemos crear un mundo con libertad, con paz, con amor y que en la base esté la esperanza? Ahí es donde está la clave, la esperanza. Si bien vivimos en este mundo desesperanzado en el cual ya las cosas se tornan tan pasajeras, que todo se ve tan efímero, como decía al principio de esta conversación, de este coloquio, podríamos decir que, claro, la muerte también es un modo de decir, ¿para qué tener esperanza si al fin y al cabo todo se va a acabar? ¿Para qué tener libertad si al fin y al cabo nos van a seguir manipulando y nos van a seguir amarrando con ciertas leyes y con ciertas normas? ¿Cómo tener esperanza en un mundo que de pronto no tiene paz y que la paz se ve de pronto apagada, por decirlo así, por tantas realidades de violencia, de guerra, de destrucción que en nuestras familias, que en el país, que en el mundo llevan a oprimir toda nuestra realidad humana? ¿Cómo pensar en eso? ¿Cómo pensar en ese amor de Dios o en el mismo amor propio o en el mismo amor de los hermanos cuando vemos las cosas tan pasajeras y que simplemente se piensa en un momento y no más? La esperanza es el punto clave. Es la capacidad de ver que aunque todo esté destruido, que aunque todo esté acabado, que aunque las cosas parezcan que no van a cambiar, hay algo que puede ver, hay algo más allá. Que no todos los días grises van a seguir grises, no, sino que el sol vuelve a brillar. Que no, aunque todos los días estén oscuros, apagados, que haya inhóspito en nuestro interior. Carlitos, vea que ahora que usted mencionaba la situación de la muerte, claro, es fundamental que en la vida del cristiano exista la esperanza. No en vano es una de las virtudes teologales. Y bueno, pensando un poquito también en el tema escatológico, Santo Tomás de Aquino, hablando de la inmortalidad del alma, él propone 2 o 3 argumentos para hablar de la inmortalidad del alma. 2 son filosóficos y uno lo llama la prueba afectiva. ¿En qué consiste esa prueba afectiva? En que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de la inmortalidad. Entonces, podemos hacer la siguiente reflexión. Si el mismo Dios ha puesto en el corazón del ser humano el deseo de la inmortalidad y tenemos esta herramienta tan poderosa que es la esperanza, que es la que nos va a garantizar de poder poner todo en manos de Dios, de poder confiar en la voluntad de Dios, y ya Él ha puesto eso en nuestro corazón y lo cumple, entonces no podríamos decir que es un camino fácil, porque a veces nos cuesta confiarnos en Dios. A veces hay situaciones en la vida en las que uno dice, quisiera solucionarlo yo, porque mientras yo espero a que las cosas pasen, a que se solucionen, pero sí, precisamente es un consuelo muy grande saber que Dios ha puesto en nosotros
este anhelo de la eternidad, de la vida eterna, de continuar una vida después de este mundo, y que Él mismo nos la da. Carlitos, así rápidamente, alguna experiencia que usted quiera contar, alguna cosa que le suscite este evangelio, no sé, que sea parte como que usted recuerde en este momento de las preguntas que hemos escuchado, que usted diga, mira, me acabo de acordar de esta situación, de, no sé. Bueno, a ver, experiencias pues de vigilancia, de preparación, pues muchas, pero sobre todo una que también tiene que ver con la muerte. Cierto día, es una historia real, claro, un accidente de tránsito con toda una familia. Tuvo un accidente, ¿cierto? En ese accidente murieron 4 personas. De esas 4 personas, todas eran familiares. El carro iba completamente lleno, el carro rodó por una falda y resulta de que en ellas había una señora que tenía 2 hijos. Uno de ellos quedó muy mal, la otra no tanto. La otra hasta, de hecho, quedó bien. Pero el que quedó mal, imagínense que no daba nada por él, ¿cierto? De hecho, de esa situación, ese niño que quedó mal soy yo, porque por mí no daban un peso. Y al día de hoy, una de las cosas que yo puedo llegar a afirmar es, todavía no era el momento exacto para poder ir a ese encuentro definitivo con Dios. Todavía no era el momento propicio para poder contemplar el rostro de Él. Se llevó mi abuelo, mi mamá, un primo de 4 meses de nacido y mi mamá que estaba en 8 meses de embarazo. Todos ellos se fueron 4 de la misma familia, pero yo, que también había quedado grave, mi Dios me concedió la gracia de poder todavía compartir esta misma realidad de preparación, de que todavía no es el momento y que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, y que Dios es el que tiene las riendas de nuestra vida, de que Dios es el que tiene la última palabra. No somos nosotros, no son los médicos, no son la ciencia o las personas que nos rodean, sino que es Dios quien siempre da la última palabra, Jason. Carlitos, vea que con esta experiencia, vea que por lo menos a mí no sé ni por dónde continuar, pero sí me suscita algo, que es que Dios siempre va a hacer historia de salvación en medio de los acontecimientos de la vida. Vea que de una experiencia bastante dolorosa, ¿verdad? Perder de varios seres queridos en un momento, pero sí es algo que tenemos que darnos cuenta que es muy propio de la vida, y es eso, que ante esas situaciones complicadas y difíciles, Dios va escribiendo una historia de salvación y propia, ¿verdad? Creo que una muestra de eso es que usted esté aquí en el seminario, ¿verdad? De que usted haya experimentado ese abrazo y ese amor de Dios, y que le haga este llamado a la vida sacerdotal. Claro, y no solo eso, Jason, sino que es la capacidad de saber decidir, lo que yo decía también al principio, y es la capacidad de decisión, es la capacidad de estar dispuesto, de estar preparado, de ser vigilante, que no es cuando uno quiera, sino cuando Dios quiere, que los días grises no van a seguir siendo días grises, sino que siempre vamos a tener la capacidad de que, o la capacidad no, siempre vamos a tener la esperanza de que el sol vuelve a brillar, de que todo este proceso de a veces de tristezas, de luchas, de cansancios, de fatigas, no se van a quedar simplemente ahí en algo estático, sino que va a ser algo más progresivo, algo que va a traer éxito, que va a traer alegrías, que va a traer gozo, que va a ser un testimonio, que va a ser una experiencia más de vida en la que Dios se pueda seguir manifestando a los hombres. De hecho, una de esas es esta historia que yo les acabo de contar, una experiencia de vida personal donde la vigilancia, donde la preparación tiene que estar cada vez inmediata. Uno no sabe en qué momento se puede uno encontrar la muerte, y más ahorita con tantas realidades que yo mencionaba también, de ese tema de violencia, de guerra. Entonces, imagínense, tenemos muchos
muchos medios para poder seguir demostrando la obra de Dios en nuestra vida, Jason. Bien, yo quisiera aprovechar este espacio antes de que terminemos el programa para darle las gracias a todos los que han tenido que ver con esta pastoral de comunicación. Ya mañana, si Dios así lo permite, yo termino mi proceso ya de formación acá. Se nos va Jason del seminario ya este año. Y no solo del seminario, sino del país, porque ya toca regresar a Costa Rica. Y bueno, de verdad que muy contento por compartir esta experiencia. Siempre las experiencias pastorales me han coincidido que sean en parroquia. Este ha sido el primer año y la primera vez que ha sido en medios de comunicación, tanto aquí en la televisión como en la radio. Y de verdad que ha sido una experiencia totalmente diferente. Otro medio, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Los nuevos areópagos, donde hay que anunciar el Evangelio. De verdad que ojalá que estos espacios que he podido compartir con ustedes, que han sido casi que una vez al mes, sean de mucha riqueza espiritual para cada uno de ustedes. Agradecerle a don William que está detrás de cámaras con nosotros, y a todos los que he podido invitar y me han acompañado a este programa. De verdad agradecerle a Dios la oportunidad, y bueno, pues dispuesto a lo que venga ya al regreso a Costa Rica, y bueno, lo que ya diga el señor obispo de aquí en adelante en este proceso y en este camino vocacional. De esta manera entonces concluimos ya este programa de hoy, haciéndoles esta invitación a la vigilancia, a la perseverancia y a mantener la esperanza. Nos unimos a la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias y que tengan un feliz domingo. Todo su amor, deja que todo renueva. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la canción Vive Jesús. Que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Deja que el Señor te
que el Señor derrame